Saludos cordiales en el precioso nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Su pastor, el pastor y su amigo Harvey Villasís, desde la iglesia Casa del Rey, desde la ciudad de Port Royal, Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Para todos nuestros hermanos en Cristo y para nuestras amistades. En este domingo 30 de julio del presente año 2023, casi ya al final de este sexto mes, terminando la mitad del año 2023, casi mañana el 31 si Dios lo permite. Voy a ir de inmediato a la escritura, al quinto libro de la Biblia, se llama Deuteronomio. En el capítulo 30 voy a hacer una lectura rápidamente, dice los primeros 6 versículos así, de la siguiente manera. Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 6, dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esta es palabra del Señor. Qué gozo estar aquí en la casa de nuestro Dios este domingo, celebrando el triunfo de Cristo. Siempre lo tenemos en mente y en nuestro corazón. Y voy a compartir el mensaje de esta mañana que le he titulado Con todo el corazón y con toda el alma. Con todo el corazón y con toda el alma. Estaré compartiendo bajo la idea, el pensamiento o la temática requerimientos y condiciones divinas para el pueblo de Dios ante los peligros y amenazas en un mundo posmoderno. Requerimientos y condiciones divinas para el pueblo de Dios ante los peligros y amenazas en un mundo posmoderno. He leído la escritura en Deuteronomio 30, cuando 1 al 6, y estaba recordando mientras me preparaba para esta exposición de la palabra del Señor, un viejo cántico. Y si se quieren mudar desde mi infancia, algunos que son quizás de mi generación lo recordarán, sobre todo si son ecuatorianos, no sé de otra nacionalidad, pero decía más o menos así, sin cantarlo por ahora, decía: alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Y se cantaba más o menos así: alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Yo quiero que mantenga grabadas estas 3 palabras o sustantivos o nombres: alma, corazón y vida. Voy a mencionar voy a tratar estas 3 palabras durante el mensaje. En primer lugar, el pasaje que he leído de Deuteronomio, capítulo 30, y todo el libro en sí, es una especie de ratificación de la ley que Jehová dio al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. De hecho, se conoce como la segunda entrega de la ley. Eso es lo que significa en cierta forma la palabra Deuteronomio, la segunda entrega de la ley, que no es otra cosa sino la ratificación de la misma ley, de la misma y única ley que el Señor Jehová le dio a su pueblo Israel, reitero, a través de su siervo Moisés. Pero nos conviene hacer un poquito de historia bíblica, por supuesto, y se trata, este libro de Deuteronomio narra toda la travesía de Israel desde la salida de Egipto, sí, pero puntualmente desde el monte Sinaí, donde Jehová se apareció específicamente a su pueblo para darles la ley, y desde el monte Sinaí hasta los límites de la tierra prometida, Canaán, casi en las proximidades del río Jordán. Se habla de todo este trayecto, esta travesía, este libro de manera especial, y al final el Señor, a través de Moisés, está ratificando el pacto que había hecho en base a la promesa hecha a Abraham, a Isaac y Jacob, los padres de la nación judía, si podríamos decir, o también conocido como los patriarcas. El traslado de travesía al lugar de las promesas con cuidados excepcionales. Cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta cómo Dios cuidó a su pueblo escogido. Él pasó por el desierto de una multitud que trasciende la historia ordinaria. No ha habido nación, no ha habido movimiento migratorio
de esta manera, con una multitud, se cuenta, más de 500.000 atravesaban el desierto. No había una multitud, ni siquiera creo ningún ejército en la Primera o la Segunda Guerra Mundial hubiese movilizado una cantidad de gente a través del desierto, y dicho sea de paso, por 40 años, ya que el pueblo estuvo allí vagando a causa de la desobediencia y la rebeldía. El Señor se les revela sin ser visto con señales atractivas a la atención. En el monte Sinaí y a través del desierto, Dios se manifiesta a su pueblo para suplir sus necesidades. Les da de comer el maná, comida que nunca habían comido, una especie de cereal que descendió del cielo, les dio de beber de agua de la peña. Dice la Escritura que sus vestidos nunca se envejecieron, su calzado nunca se rompió. Dios los sanó de muchas maneras. Dios hizo milagros espectaculares, pero allí en el monte Sinaí, de manera especial, Dios se manifestó al pueblo de Israel con señales y fenómenos naturales, con truenos, con relámpagos. Lo que quería hacer Dios, sin dejarse ver, porque ese es el Dios invisible que se estaba revelando a su nación, el Dios fiel y verdadero, el único y sabio Dios, estaba manifestándose de esa manera para tratar de atraer la atención y, por qué no decirlo, también dar muestras de su poder grandioso. Ese es el Dios Jehová de los ejércitos. Les entrega un código moral, allí en el Sinaí, un código moral, las leyes, el código, las leyes la ley de Moisés, como también se le conoce, único como en ninguna otra nación. Han pasado milenios, podríamos decir, desde la civilización, la raza humana sobre la tierra, y no ha habido nación, no ha habido pueblo en el mundo entero que haya sostenido un código tan completo, tan precioso, tan extenso, tan detallado como lo que Dios hizo por su pueblo Israel. Es decir, dicho de otra manera, no hay ley, no hay mandamiento, no hay código de ética ni de moral que pueda comparársele ni de lejos a lo que Dios dio a su pueblo Israel, su nación escogida, su pueblo único, precioso, su gran herencia, la niña de sus ojos. En vista de la proximidad de la herencia que se avecinaba o se acercaba, vale la pena que el Señor Jehová, insisto, a través de su siervo Moisés, les haga un recordatorio de la ley. Por eso es que se conoce a este libro de Deuteronomio, y reitero, la segunda entrega de la ley. No es otra ley, es una ratificación de la misma. Es decir, que Dios estaba confirmando la validez y la veracidad de lo que ya les había dicho antes en el monte Sinaí, cuando Jehová de los ejércitos entregó la ley que esculpió con su propio dedo en tablas de piedra, para que Israel jamás se olvide de esos mandamientos y esos preceptos y esos estatutos. Porque había el peligro de recaer en la idolatría. Era necesario hacer un recordatorio y prescribir ciertos mandamientos exactos o con exactitud, relevantes, pertinentes, podríamos decir, en vista de las condiciones donde el pueblo iba a penetrar. Nada más ni nada menos el territorio de Canaán, donde habitaban muchos pueblos que se caracterizaban o tenían algo en común, eran idólatras, servían a otros dioses con D minúscula, falsos dioses. Y Jehová de los ejércitos quería que su pueblo permaneciese puro, se mantuviese alejado de esas prácticas, porque les había revelado ahí en el Decálogo y en toda la ley que Dios es, en el primer mandamiento, que Dios es único y no puede ser adorado ni puede ser servido a través de imágenes o a través de ídolos. Dios quería preservar a la nación por sobre todas las cosas, para que siempre esté adorándole a Él, al Dios, dice Pablo, inmortal, invisible, aquel que ningún ojo ha visto ni puede ver, al único y sabio Dios. A ese es la nación de Israel, fue llamada originalmente o inicialmente a adorar. Por eso Dios les prescribe, o les recuerda, les ratifica esta ley, por el peligro de recaer en la idolatría, ya que tan pronto ellos recibieron la ley, la tendencia de Israel como pueblo se manifestó desde su corazón cuando construyeron un becerro de oro, y allí en las faldas del Sinaí, con el consentimiento de Aarón, en ese entonces todavía no era elegido como el sumo sacerdote de la nación entera, sí, o con la excepción de Moisés, adoraron a ese ídolo ahí en pleno desierto. Dios conocía y que conoce las intenciones y las inclinaciones del corazón. Quería asegurarse que Israel no vuelva a recaer en ese terrible pecado que Dios abomina, conocido como la idolatría. El peligro de recaer les detalla consecuencias.
Allí en este Deuteronomio les detalla, les especifica consecuencias de seguir al Dios verdadero o de abandonarlo. Les plantea una especie como de bendiciones y maldiciones, como decir, dos opciones: te vas por un camino o por el otro camino. Si es el camino de la obediencia, vas a recibir bendición. Si es la desobediencia y idolatría, vas a recibir consecuencias, vas a pasar calamidades innecesariamente. Dios se los quería evitar. El proceso efectivo por restauración está detallado justamente en este pasaje que yo les he leído, y este es un procedimiento o un proceso constante que se refiere en toda la extensión de la palabra desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando alguien ha fallado, el principio es, en primer lugar, arrepentirse. Y les dicen, si se arrepintieren ustedes, o si vosotros os arrepintieres, después de haber caído en la desobediencia y estar bajo la maldición, les dice, pero si vosotros os arrepintieres, punto número 1 en el proceso. Después dice, y si os convirtieres, el segundo paso, porque primero hay que sentir pesar por el pecado, pero luego viene la conversión, y la conversión, como habíamos visto en casos anteriores, viene de la palabra en el griego metanoia, que significa un cambio de dirección. Es decir, que si buscabas a los ídolos y ahora te da pesar por haber caído en la idolatría, ahora tienes que convertirte y buscar y servirme a mí, que es lo que el Señor siempre anda procurando de su pueblo y de la humanidad entera, que le sirvan solo a Él, porque Él es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres y de los hijos a la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen y no guardan sus mandamientos. El proceso efectivo de la restauración estaba allí. Número 1, reitero, arrepentimiento, luego conversión, convertidos, y el tercer paso es la obediencia. Es decir, no, dicho de otra manera, no puede haber una legítima o verdadera obediencia mientras no haya una conversión, y no puede haber una genuina conversión si no ha habido antes un arrepentimiento, un genuino o sincero arrepentimiento. Número 1, arrepentimiento. Número 2, conversión. Y número 3, obediencia. Y esta obediencia está calificada o se caracteriza porque dice la Escritura que debe de ser para Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es muy importante que tengamos en cuenta esto: con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. ¿Se recuerdan la canción que recordé al inicio? Dice, alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma, ¿por qué alma? ¿Por qué corazón? ¿Y por qué vida? Quiero explicarles rápidamente. La obediencia se fundamenta en el amor con todo el corazón y con todo el alma. Dice la Escritura en el versículo 6, casi al final del pasaje que leí, o al final, dice que se les adelanta que la obediencia se fundamenta en el amor con todo el corazón y con todo el alma. Y se adelanta o se les promete la circuncisión. Se les promete la circuncisión, una circuncisión, no como la que Dios primero le había prescrito a Israel en cuanto a desechar el prepucio o cortar la carga del prepucio de la parte superior del miembro masculino, esa que lo significaban los israelitas hasta hoy como ser parte del pueblo o parte del pueblo del pacto, sino que ahora está hablándoles acerca de una circuncisión espiritual, que Pablo muy bien la interpreta en Colosenses 2:11, cuando le dice, no con circuncisión hecha a mano, sino una circuncisión que echa fuera del cuerpo pecaminoso. Es decir, que está hablando de una circuncisión en la parte interna del hombre o de la mujer, en este caso de los israelitas, para que ellos estén o entren en capacidad de poder obedecer a Dios. Era necesario que el corazón de los israelitas, en otras palabras, ya no solamente el prepucio de los varones, sino el corazón de todos los israelitas sea circuncidado, para que por medio de esa operación espiritual que solamente Dios puede obrar, ellos estén en capacidad de tener comunión, y la ley que había sido escrita en piedras y luego en tablas pueda pasar a ser escrita dentro del corazón y dentro de la mente de los israelitas para la gloria del Señor. Los sentimientos o emociones encausados, enfocados en Dios. Y ahora voy a entrar, ¿por qué alma? ¿Por qué corazón? ¿Por qué corazón y por qué alma? En primer lugar, el corazón es el asiento de las emociones y los sentimientos. Según los psicólogos, el corazón, y ya comprobado, y quiero irme a la Biblia, es decir, que antes que los psicólogos descubriesen esto, dicho sea de paso, ya la Biblia está mencionando y haciendo una distinción entre corazón y alma. Corazón, el asiento de los sentimientos y de las emociones. Y alma, la palabra alma viene de la palabra psiquis. Alma es psiquis, y de psiquis viene la palabra psicólogo. Es decir, que los psicólogos estudian actualmente la psiquis. Es decir, la psiquis es donde se alojan los pensamientos, el intelecto humano. Lo que el Señor le está diciendo a Israel en ese entonces es que tienen que amarme con todos los sentimientos encausados hacia mí y con todos los pensamientos dirigidos hacia mí. Dicho de otra manera, las emociones y los sentimientos deben de estar de alguna manera equilibrados
y centrados en Dios, y la mente bien informada con la palabra de Dios. Ese es el justo equilibrio que necesita cuando Jehová le dice a Moisés que le diga a Israel que está esperando un amor, que le amen con todo el corazón y con todo el alma. Está diciendo que le amen con la totalidad del ser, no solamente con una mente bien informada. Quiero explicártelo por qué. Porque se puede tener el conocimiento bíblico en la Escritura, pero si hay un desgano del corazón, si hay un pensamiento o un sentimiento más bien adverso, es decir, desinterés, apatía, desgano, puede conocerse mucha Biblia, sin embargo va a caerse en la desobediencia. Por otro lado, alguien puede estar muy emocionado, muy interesado en servir a Dios, pero no tiene la manera, no tiene el conocimiento, no tiene los códigos escriturales inscritos en su mente y en su corazón. Va a fallar porque los ignora. Lo que Dios está esperando es que haya el justo balance entre sentimientos, en el deseo, en la pasión, en la entrega para servir a Dios, y el conocimiento que está escrito por la palabra de Dios en la mente del creyente, la palabra del Señor. El alma bien informada por la palabra eterna. Dice el psicólogo Daniel Goleman, dice, en un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Escuche bien, interesante. Y ya parece que el Señor Jehová nos lo había dicho milenios atrás. Es decir, que hay dos mentes. Ahora los psicólogos lo están diciendo. Una que piensa, esa es la que nosotros hemos entendido siempre. La mente es para pensar, pero hay otra que siente y que también juega un papel importantísimo en la estabilidad y en la integridad humana. Dios quiere que le amemos, dice, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Lo que está diciendo, con la integridad, con el ser completo, integral. Integral significa todo, el todo de nuestro ser tiene que servir a nuestro Dios. Voy casi ya a cerrar, dice, y arranco con una pregunta de una vez directa para ustedes y para todos los que estamos aquí, de hecho, presentes de una u otra manera. ¿Lo amas a Dios con todo el corazón y con todo el alma? Amén, gloria a Dios. Aleluya, amén. Voy a repetir esta pregunta. ¿Lo amas a Dios con todo el corazón y con todo el alma? Alguien podría decir, sí, con el corazón lo amo. A veces creemos que amar es solamente una cuestión sentimental. Y sí, involucra sentimientos, pero también hay que razonar el amor. Y hay que tener ese justo balance. Y le pongo un ejemplo claro. Alguien dice sentirse atraído, enamorado de una chica o de su esposa. Dice, te amo tanto. Pero no piensa que un adulterio podría destruir esa relación matrimonial. Y no se razona, no se piensa bien. Se deja llevar por la emoción o por la atracción de otra mujer, descuidando el razonamiento que le dice, si me enredo, podría terminar perdiendo a la mujer que digo que amo. Es decir, debe haber un equilibrio entre el razonamiento y el sentimiento. El sentimiento para Dios, la pasión para Dios, y el pensamiento o el criterio o la opinión que está fundamentada en la palabra del Señor. La iglesia es una multitud también que peregrina por este mundo. Al igual o en comparación con Israel, que iba por el desierto, la iglesia también hoy va por el desierto, por este mundo. Y Dios se nos ha revelado, al igual que Israel, a través de la Escritura, de manera especial, a este Dios único y verdadero, que nos ha enviado a su Hijo unigénito Jesucristo, y además su Espíritu, con su palabra preciosa que hoy hemos leído y sus promesas. Dios se ha dado a conocer, se ha revelado. Y el mismo Dios que se ha revelado como se le reveló a Israel a través del desierto y a través de la historia de esta nación, nos advierte a sí mismo de los peligros de contaminación y seducción en un mundo plagado de inmoralidad como el que estamos viviendo. Así como Israel, Dios les dijo, tengan cuidado, no caigan en fornicación, no adoren a falsos ídolos, no se llenen de codicia, no se dejen arrastrar por la avaricia, respeten la vida humana. Les dio códigos para respetar, para librarse o guardarse del homicidio. Les dio un sinnúmero de leyes completas, leyes humanitarias, leyes, códigos sanitarios. Interesantísimo lo que Dios dio a Israel, completa la ley.
Así también el Señor nos ha dejado hoy su palabra, la Biblia, para guardar a su pueblo de contaminación y seducción en un mundo plagado también de inmoralidad, de sensualismo, de materialismo, de escepticismo. Recuerden, con la mente, con la psiquis, alimentamos la mente con la palabra, pero también nos llenamos en el corazón cuando nos gozamos de su presencia. De hecho, el Salmo 19, versículo 7, me parece, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Escuchen, es perfecta porque convierte el alma, es decir, que recodifica la mente. Hay una renovación de la mente en el creyente. Los principios mundanos, las prácticas mundanas son desechadas. Ahora la Biblia toma el lugar de nuestra mente. Hay una renovación, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero luego dice el versículo 6 o el 7, me parece, del mismo Salmo 19, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dese cuenta, alma y corazón. Ahora, la alegría como un sentimiento, como una expresión, nace del corazón. Es decir, hay el equilibrio mente y corazón nuevamente, pensamientos y sentimientos en el hombre o en la mujer total. Es lo que Dios está diciéndonos en esta mañana, para liberarnos del materialismo. El materialismo es ese deseo desordenado de adquirir posesiones y bienes. Tenemos atracciones diversas en este mundo y distracciones también, que se convierten en nuevos ídolos. Mencionábamos unos domingos anteriores acerca de esa manía que está circulando en Latinoamérica. ¿Y qué podríamos decir acerca de farándula y de música y también de las redes sociales? Lastimosamente hay muchos creyentes que se han dejado atraer. La atención está siendo atraída a esos ídolos modernos. Pero Dios está diciéndonos en esta mañana que Él quiere que tú y yo le sirvamos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Su pedido, amarlo con el corazón y con toda el alma, radica en la necesidad de procurar ese equilibrio entre las dos mentes. Recuerde lo que dijo Goldman. Tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Mientras más intenso es el sentimiento, dice Goldman, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. Mientras más intenso es el sentimiento, ahora podemos entender, por ejemplo, un sentimiento de apatía con las cosas de Dios. Y luego, como dice Pablo, usando el lenguaje, comenzamos a salirnos de la ruta, paso a paso. Y nos vamos enredando en otras cosas, paso a paso. Y el creyente va vagando en ese mundo de fascinación y de ilusión que esta nueva era, esta posmodernidad le va presentando, y se va enredando a veces hasta en filosofías, o en creencias, o en opiniones, o en consejos mundanos alejados de la palabra del Señor. Poco a poco esa mente emocional va cediendo y la racional se hace ineficaz. Es decir, que es importante, porque si los sentimientos nos llevan fuera de Dios, o nos arrastran o nos alejan de Dios, nuestra mente va a ir con ellos y ya no vamos a poder servir a Dios con integridad. Es lo que Dios está diciendo. Por lo contrario, una profunda gratitud a Dios promueve, reaviva el conocimiento escritural que conlleva el cumplimiento del llamado del Señor. Por ejemplo, lo traduzco de esta manera: una profunda gratitud. Cuando hay un creyente que está profundamente agradecido de la obra de Dios en su vida, y no solo por él, sino quizás por su familia y por otros, es decir, que tiene un sentimiento que lo embarga de gratitud, que es capaz y poderoso, tiene suficiente peso. Mientras va desarrollando el conocimiento bíblico, esto se va compaginando, y la gratitud hace que el conocimiento escritural se refresque en la mente del creyente. Y cuando hacen clic estas dos cosas, una gratitud, por decir, un sentimiento positivo para con Dios, y se reaviva el conocimiento escritural, estos dos hacen clic, y lo llevan a ese creyente, hombre o mujer, a servir a Dios sin condiciones. Quiero decirte que eso es lo que está pasando en una parte de la cristiandad hoy en día. Se puede conocer la Biblia, se puede ir a la iglesia, se puede repetir o recitar versículos y pasajes bíblicos de la Escritura, pero no hay un corazón que gira hacia allá, hacia Dios. No. Hay corazones que están girando en diferentes latitudes, en diferentes puntos. Como resultado, la vida cristiana se vuelve hueca, superficial, vacía, sin propósitos. No hay obediencia. Por eso el amor tiene que ser
el amor tiene que ser con todo el corazón, con todo el alma, porque dice el Señor, para que vivas, porque debe de haber un amor genuino, completo, para que haya verdadera vida. Dios promete vida a aquellos que le aman con todo el corazón y con todo el alma. Por otro lado, una actitud apática, desinteresada, desconectada, conduce a una vida cristiana superficial, carente de propósito, independientemente del entendimiento bíblico que se tenga. Ideal sería este pensamiento, no sé si es de otro o es mío: cristianos con el corazón caliente y la mente iluminada. Esa es la clave. Voy a repetirlo: cristianos con el corazón caliente, apasionado, ferviente y con la mente iluminada por la palabra de Dios. Escucha bien, hay mucha gente que no se preocupa por la Biblia. Transitando en la vida cristiana, veo muchos casos de gente que puede pasar días y semanas y quizás repasando una paginita de la Biblia, pero nunca es capaz de leerse un libro entero y menos estudiarlo. Cristianos con muchos años de vida cristiana, valga la redundancia. Esto es un poquito alarmante, yo diría, o es alarmante del todo. Hay una expresión en el argot futbolístico, y se lo he escuchado a uno de mis hijos, cuando hacen críticas de algunos futbolistas, dice: es de pecho frío. Han calificado a algunos futbolistas de soccer, dice: es de pecho frío. Yo entiendo eso, de pecho frío. Es decir, que puede ser un futbolista que tiene toda la técnica, que sabe jugar al fútbol, pero si en el campo de juego tiene un pecho frío, es decir, que no suda la camiseta, no sirve mucho, porque el conocimiento lo tiene en las piernas y en la cabeza, pero si no se esfuerza para poner esa técnica para al bien o a favor de su equipo, es decir, que no le importa si el equipo pierde o gana, no se esfuerza, tiene pecho frío, no sirve mucho o no sirve de nada. Un cristiano con el pecho frío, por más años que pueda tener, por conocimiento que pueda tener, si no tiene el sentimiento, la emoción, la pasión, la decisión, el interés, el optimismo, la avidez, la astucia, el denuedo, y podríamos hablar un poco de sentimientos por allí, para poder llevar la palabra del Señor a donde tenga que llegar. Quiero decirte, no servirá de mucho. Con todo el alma y con todo el corazón. Con todo el alma y con todo el corazón. Reitero el llamado al final. Vivimos en épocas difíciles. A veces proclamamos que el cristianismo va viento en popa. Y yo quisiera también creerlo. Pero cuando examinamos un poquito a individuos en esta era posmoderna y congregaciones, nos damos cuenta que pareciese que la realidad es otra. Hay cada vez menos compromiso, hay cada vez menos conocimiento bíblico. Hay más atracción por lo mundano y lo secular. Lastimosamente estamos viviendo en tiempos difíciles, pero tú y yo podemos hacer la diferencia. La pregunta que hice hace un rato: ¿le amas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma? Padre, gracias por la respuesta que cada uno nos toca dar en esta misma hora. A mis amigos y hermanos oyentes, el amor a Dios, el primer y grande mandamiento, está también registrado en lo que se conoce como la Shema o Shema para Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús, nuestro Salvador, dijo que este es el primer y grande mandamiento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivirlo, a poder amarte como tú esperas de nosotros, que podamos entregarte y estar atentos a no solo servirte con la mente, sino también con el corazón.